Hola, buenos días, soy Chus, profesor de las Escuelas Deportivas Municipales y vamos a hoy realizar otra actividad dirigida de nuevo a gente de más de 60, porque son ejercicios de psicomotricidad, en los cuales englobamos un poquito coordinaciones, equilibrios, propiocepciones, ¿vale? Para desarrollar mente-cuerpo. Bien, entonces vamos a estructurar la sesión en 5 partes, ¿vale? Muy sencillas. Vamos a ir cambiando de ejercicios, en los cuales una es un juego, un poquito de equilibrio y coordinación, un poquito algo divertido. El segundo es una parte de equilibrios. La tercera parte es una coreografía de aeróbic muy sencilla, en la cual trabajamos coordinaciones, además de equilibrios. La cuarta son coordinaciones miembro superior, miembro inferior, y la quinta es una secuencia de ejercicios, ¿vale? Para desarrollar un poquito la memoria y al mismo tiempo realizar la actividad física. Vale, comenzamos como siempre con movilidad articular y vamos un poquito de tobillos, círculos en un sentido y en el otro. Vale, cambiamos con el otro tobillo y en el otro sentido. Vale, rodillas, flexión y extensión. Círculos en el otro sentido. Vale, cadera, círculos. Recordamos, siempre intentamos que las puntas estén alineadas, ¿vale? Y no una por delante de la otra. En el otro sentido. Vale, flexión y extensión. Inclinaciones. Extendemos brazo por encima de la cabeza, al otro lado, cambio y último cambio. Vale, un poquito de muñecas, dedos, flexión y extensión. Vale, y presión con el dedo gordo. Vale, y con esa mano derecha o izquierda flexiono y extiendo muñeca. Vale, cambiamos. Con otra mano, flexiono y flexión y extensión. Vale. Muñeca, flexión y extensión, con las dos muñecas. Hombro hacia adelante, suave hacia atrás. Cambiamos con el otro hombro hacia adelante. Y hacia atrás. Vale, cuello a un lado, medio y al otro lado. Medio y abajo y al medio. Vale, un poquito brazos. Círculos, suave, atrás, bajamos brazo y hombro, vale, cruzando, vale, flexión y extensión un poquito, puñetazos, y arriba y abajo.
Vale, mira, comenzamos la sesión, ¿vale? Primer juego o ejercicio, tenemos que realizar con nuestra pierna, pues un nombre, de lo que queramos, o nuestro nombre, o un país, o una cosa, y si hubiese una persona con nosotros, tiene que adivinar lo que estamos dibujando con la pierna, ¿vale? Comenzamos yo, por ejemplo, con mi nombre. Entonces sería la C, la H, la U y la S. ¿Vale? Lo podría hacer también con la otra pierna. La C, la H, yo claro, os diría, os estoy diciendo mi nombre, pero vosotros tendréis que adivinar el nombre que estoy formando con la pierna, ¿vale? Haríamos lo mismo con los brazos. Por ejemplo, perro. Se intentaría, ¿vale? Formar con el brazo la palabra. ¿Vale? Con el otro brazo haría lo mismo. Vale, ahí formé la palabra casa. Un ejercicio muy sencillo, que si lo hacemos acompañados, pues bueno, tiene ese componente lúdico, ¿vale? Segundo ejercicio, vamos a hacer unos equilibrios muy sencillos, ¿eh? Rodilla arriba, intento subir y bajar la rodilla sin tocar el suelo. Me ayudo de los brazos para estabilizar. Vamos a hacer 5 repeticiones. Vale, cambiamos. 1, 2, 3, intentamos que la rodilla llegue a la cadera, pero que no sobrepase la cadera. 4 y 5. Vale, muy bien. Vamos a hacer ahora unas aperturas laterales de la pierna. Cambio con la otra. Y 5. Vale, muy bien. Vale, vamos a combinar los dos ejercicios. Rodilla la levantamos, bajo sin tocar el suelo y abro, patada lateral. Rodilla, bajo, abro, patada lateral. 3, 4 y 5. Vale. Podemos facilitar el ejercicio apoyando, ¿vale? Una vez que realizamos el ejercicio, apoyo. Y vamos con la siguiente repetición. Apoyo, ¿vale? Es una variante más fácil. Cambiamos con otra pierna. Subo, bajo, abro. Subo, bajo, abro. Subo, bajo, abro. Subo, bajo, abro. Y subo, bajo, abro. Vale, muy bien. Vale, vamos ahora, otro equilibrio, desde la flexión, como si diese una patada a un balón. Flexión, extiendo, flexión, extiendo. Cambio, con otra pierna, flexión, extensión. Vale, muy bien. Patada hacia atrás, medio y atrás, medio y atrás. Acordaros, puedo facilitar el ejercicio con apoyo, apoyo, atrás, apoyo, atrás. Vale, cambio. Fijaros, tronco recto, ¿vale? Lo que muevo, intento segmentar y disociar, disociar. Vale, muy bien. Vale, hacemos ahora lo mismo, patada hacia adelante, patada hacia atrás, el equilibrio. Lanzo delante, extiendo atrás. Lanzo delante, extiendo atrás. Vamos a apoyar, ¿vale? Para que no sea más fácil. Delante, atrás. Delante, atrás. Delante,
atrás. Delante, atrás. Vale, cambiamos con la otra pierna. Atrás, apoyo. Atrás, apoyo. Apoyo. Última. Vale, muy bien. Vale, pues nada, ya visteis, son equilibrios muy sencillos de hacer, ¿vale? Vamos con la tercera parte de la sesión, que es una coreografía muy sencilla, ¿vale? La vamos a hacer sin música para que nos facilite la ejecución. Entonces, empezamos desplazándonos lateral y vamos a ir dificultando el ejercicio, metiendo cositas, ¿vale? Vale. Venga, entonces, al llegar al extremo, levanto rodilla. Vamos a hacer 8. Van 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, lo mismo metiendo puñetazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo mismo metiendo talón atrás y palmada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo mismo, palmada arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, muy bien. Vale, vamos a hacer ahora, vale, un cruce. Empezamos con este ejercicio tan sencillo para luego dificultarlo y ampliar el ejercicio. Delante, atrás, paso pie por delante y por detrás del que tengo apoyado. Vale, cambiamos. Delante, atrás. Vale, muy bien. Vale, pues entonces ahora hacemos lo que se llama viñas en el aeróbico, ¿vale? Cruzando por detrás y acabamos con un apoyo con el talón delante, ¿vale? Venga, empezamos. Con palmada y apoyo delante. Vale. Y dos más. Vale, metemos rodilla, lo mismo pero con rodilla arriba, esta variante. Cruzo por detrás, arriba, cruzo por detrás. Dos más. Vale, meto patada, lo mismo y patada. Cruzo por detrás, patada. Venga, una coordinación sencilla. Vale, meto por detrás y talón, ¿vale? Cruzo por detrás y talón. Vale, muy bien. Vale, continuamos, ¿vale? Ahora un poco más dinámica esta parte. Vamos a hacer otra un poquito más estática. Entonces son coordinaciones en las que trabajamos brazo y pierna contraria, ¿vale? La mayoría de ellos. Entonces comenzamos con levantando rodilla y brazo contrario. Vamos a hacer 5 de un lado y 5 del otro. 2, 3, 4. Aumentar la dificultad intentando que no apoyar el pie, ¿vale? Cambiamos. 1. Eso es importante, hacer el movimiento de brazos y piernas al mismo tiempo. Vale, muy bien. Vale, otra coordinación muy sencilla.
Apertura lateral de la pierna y brazo contrario, ¿vale? También apertura lateral. Vamos. Dos más. Importante que el brazo no pase del hombro. Vale, muy bien. Vale, solo la parte de arriba. Tan sencillo como un brazo va hacia adelante, el otro va hacia atrás, ¿vale? Esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale. Vale, lo mismo, pero en vez de uno delante, otro hacia atrás, uno hacia arriba y otro hacia abajo, ¿vale? Es 1, 2, 3, 4, importante, al mismo tiempo, ¿vale? Los dos segmentos. Vale, muy bien. Vale, otro de parte de arriba, parte de abajo. Brazo hacia adelante, pierna hacia atrás, contraria, ¿vale? Vamos allá, tronco recto. Vale, muy bien. El último de estas coordinaciones, un brazo hacia una apertura lateral y el otro brazo frontalmente hacia adelante, ¿vale? Esto. Vale, muy bien. Vale, y por último, la última parte de la sesión es una secuencia de ejercicios, ¿vale? En los cuales, además de trabajar físicamente, lo que vamos a hacer es trabajar la mente. ¿Por qué? Porque tenemos que memorizar la secuencia, ¿vale? Entonces vamos implementando ejercicios y aumenta un poquito la dificultad, ¿vale? Me vais a seguir. Venga, empezamos con rodillas arriba. Vale, muy bien. Segundo ejercicio, palmada arriba, medio y arriba, medio arriba. Vamos a hacer 8 ejercicios, 8 repeticiones, perdón, de cada ejercicio, ¿vale? Venga, empezamos la secuencia, ya. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, muy bien. Van 2 patadas. Siguiente ejercicio. Patada frontal. Venga, preparados. ¿Listos? Ya, secuencia. Vale, cuarto ejercicio. Vale, preparados. ¿Listos? Ya. Muy bien, nos toca el último. Vale, y el último ejercicio es una zancada lateral. Ya ves que a medida que incrementamos los ejercicios, el número de ejercicios, también se incrementa la carga, ¿vale?
y mayor dificultad a la hora de memorizar la secuencia. Preparados. ¿Listos? Ya. El número de repeticiones en cada ejercicio son 8, las podemos incrementar, hacer el doble, 16, ¿vale? Vale, muy bien. Ya visteis, ejercicios muy sencillos en los cuales estamos trabajando, además del tono muscular, la resistencia, coordinación y un poquito memoria, trabajo, ¿vale? En el cual incidimos en aspectos físicos, pero también en aspectos cognitivos. Una sesión distinta a otras un poquito más estándares que se hacen antes. Bueno, muchas gracias y nada, un saludo. ¡Ánimo!